Hace apenas 2 meses todo cambió para siempre en mi marca personal y lo que está comenzando a ser mi negocio. Llevaba ya unos ciertos meses sin resultados, sin llegar a ver esos clientes que venían a mí preguntarme y sin poder servir a gente al fin y al cabo a la que ayudar con sus marcas personales como estoy haciendo actualmente. Y fue básicamente el cambio que hice a continuación el que me permitió desbloquear todo esto. Está haciendo todo bien, pero aún así no veía resultados. Entonces, en lugar de estar cambiando la estrategia, lo que decidí cambiar era el lugar de donde estaba tomando las acciones. Es decir, decidí cambiar la persona que estaba tomando esas acciones y empezar a comportarme como la persona que ya tenía ese resultado. Y aunque este cambio parezca muy simple o muy sutil, déjame decirte que fue el que lo desbloqueó todo. Básicamente fue el que me permitió empezar a traer a clientes alineados, el que me permitió empezar a subir el precio de mi oferta, de mi servicio, y el que me permitió hacer en un mes el dinero que no había sido capaz de hacer en los 6 meses anteriores juntos. Y precisamente este cambio es el que te quiero compartir hoy, porque desde siempre todos mis procesos de crecimiento en mi vida, y concretamente en mi marca personal y en mi negocio, habían sido muy forzados, siempre habían tenido muchas resistencias, y todo porque siempre había enfocado en la parte superficial, en cambiar simplemente las acciones y los hábitos que me iban a llevar a diferentes resultados. Pero lo que no estaba viendo es que todo ese tipo de cambios superficiales a nivel de la acción lo estaba haciendo desde la misma persona, es decir, de la persona que aún no tenía ese resultado. Por lo tanto, el resultado o no se daba como se tenía que dar o no era capaz de sostenerse en el tiempo. Y justamente aquí fue cuando entendí que realmente lo que tenía que cambiar no era algo externo o no era simplemente un hábito o una acción, era la persona en la que me estaba comportando. Era la persona que estaba tomando esas acciones, que estaba pensando de esa cierta manera y que tenía esas ciertas creencias que le iban a llevar a un cierto resultado. Y precisamente aquí fue cuando entendí que cambiar mi identidad fue lo que me permitió atraer a clientes alineados, monetizar mis conocimientos con mi marca personal de una forma mucho más alineada y básicamente transformar casi todas las áreas de mi vida de una forma mucho más fluida y fácil de lo que la había sido anteriormente en todo tipo de procesos que había atravesado. Y precisamente hoy en este vídeo te quiero compartir los pasos que yo seguí para que tú puedas aplicarlo a tu situación personal, a tu marca personal y a todas las áreas de tu vida en las que creas que necesitas un cambio, porque realmente, déjame decirte que cuando cambias tu identidad vas a poder ver cómo toda tu realidad cambia por completo, gracias a haber cambiado a la persona que toma las acciones necesarias para lograr ese resultado. Y precisamente aquí en esta primera parte del vídeo quiero compartirte la palanca de la claridad, lo que para mí es la base de cualquier cambio real que quieras producir en tu vida. Porque si no tienes claridad en los aspectos que estoy a punto de comentar, no vas a poder lograr ningún tipo de cambio sostenible en el tiempo. Porque todo se basa en, primero, antes de hacer cualquier tipo de cambio, tener claro la dirección a la que te diriges. Por eso para mí es esencial que si quieres hacer cualquier tipo de cambio y convertirte en la persona con unos resultados diferentes, al fin y al cabo, en el área de tu vida en el que desees, porque me da un poco igual que sea marca personal o que sea en el área de relaciones o que sea en el área de salud, principalmente te lo comparto en el área de negocio, marca personal, pero puedes aplicarlo a cualquier tipo de ámbito. Es que tengas claro estas tres cosas. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué resultado quieres lograr? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué tipo de motivos tienes para hacerlo? ¿Por qué quieres estar en otro lugar en el que estás actualmente? ¿Por qué no quieres mantenerte en el lugar en el que te encuentras? ¿Y quién debes ser para conseguirlo? ¿Qué tipo de persona tiene ese resultado? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Qué cualidades tiene esa persona que tú debes adquirir para convertirte en esa persona y para poder tener ese resultado? Aquí la claridad básicamente en el qué quieres te dará claridad para saber qué dirección seguir. La claridad en el por qué lo quieres te dará fuerza para sostenerte en el tiempo, independientemente de los resultados que vas obteniendo o de la realidad que se ve afuera. Y en quién quieres convertirte, lo que te dará es certeza y la capacidad para convertirte en una persona diferente, para cambiar tus comportamientos, que es precisamente lo que te quiero compartir ahora, para poder al fin y al cabo afrontar cualquier tipo de situación y de realidad como la persona que ya tiene ese resultado. Porque una vez que sabes quién es la persona que ya vive esa realidad, que ya tiene ese resultado, es mucho más fácil adquirir las habilidades, las capacidades, el comportamiento y los pensamientos de esa persona, que al fin y al cabo esta es la manera, como te compartiré ahora, de acabar materializando y de acabar haciendo realidad los objetivos, las metas, los deseos que tienes ahora mismo en ese área de tu vida que quieras transformar. Bien, una vez con esta parte de la palanca de la claridad clara, quiero meterme en la parte más interesante del vídeo, en el dilema de la identidad, y quiero compartirte cómo se crea tu realidad para que puedas tomar acción ahí y tomar las acciones necesarias para poder transformarla. Realmente todo el mundo, cualquier persona, tú, yo, creamos la realidad de la misma manera. En primer lugar está nuestra identidad, la persona bajo la que nos comportamos. Después de eso, esa identidad tiene asociada una serie de creencias. Este tipo de creencias determina una serie de pensamientos. Este tipo de pensamiento determina una serie de acciones y las acciones son las que producen una serie de resultados que son los que vemos en nuestra vida. Así que precisamente aquí, por eso precisamente, cuando tú cambias una serie de hábitos o acciones, el resultado no se va a producir porque esa serie de cambios o acciones están sustentadas por una identidad
que toma esa serie de cambios o acciones. Entonces, si la identidad de la persona es una identidad que no va relacionada o que es opuesta al resultado que quieres obtener, no vas a poder obtener ese resultado. Por eso precisamente, al fin y al cabo, la identidad en la que te estás comportando, la identidad bajo la que estás tomando una serie de acciones y pensando de esa manera, simplemente está, pues al fin y al cabo determina la forma en la que tú ves el mundo. Por lo tanto, cualquier tipo de resultado que amenace esa identidad, es decir, cualquier tipo de resultado que para esa identidad sea negativo, va a tratar de sabotearlo con una serie de pensamientos y de acciones que no vayan alineados con ese tipo de resultado. Y la clave de todo esto es que este tipo de procesos de autosabotaje por el que tú quieres cambiar algo, pero realmente no puedes porque algo dentro de ti cree que eso es negativo para su vida, la mayor parte de estos procesos se producen a nivel subconsciente y por eso precisamente, aunque tú muchas veces quieras cambiar, te autosaboteas y te impides llegar a ese resultado porque algo dentro de ti de forma inconsciente tiene la creencia de que eso es negativo. Entonces, te pongo un ejemplo muy claro para que lo veas, para que lo bajemos a tierra y para que realmente entiendas cómo poder aplicarlo y evitarlo en tu situación personal. Entonces, quiero que te imagines una persona que quiere tener mucho dinero, ¿vale? Que quiere ser rico. Entonces, esa persona quizá quiera ser rico y tenga como objetivo a nivel consciente ser rico, pero si la identidad bajo la que se comporta tiene la creencia asociada de que la riqueza o las personas con dinero son malas e infelices, y para esa persona es importante ser bueno y feliz, es decir, sus valores principales pues son la honestidad, son la felicidad, y no quiere dejar de ser bueno y feliz, ¿vale? Y esa creencia inconsciente le dice que si consigue dinero va a ser infeliz y va a ser malo, algo dentro de él le va a llevar a pensamientos, ese tipo de creencia le va a llevar a un pensamiento de que conseguir el dinero va a ser malo para él, y ese tipo de pensamientos solamente le va a sabotear las acciones que le permitan llegar a lograr ese dinero, porque para él a nivel inconsciente va a ser malo y le va a convertir en alguien infeliz. Entonces, por lo tanto, siempre va a llevar a acciones que le alejen de tener dinero, que le alejen de sostener dinero, que le alejen de poder mejorar su calidad de vida, mejorar su calidad financiera, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque algo dentro de él, a nivel inconsciente, al fin y al cabo, le está diciendo que eso es malo. Y déjame decirte que tu realidad solo es un reflejo de tus acciones, de tus creencias más profundas, perdón. Tu realidad solo refleja tus creencias más profundas, por lo tanto, si a nivel más profundo, lo que estás creyendo a nivel subconsciente, es que ese dinero es malo, todo lo de fuera, por mucho que tú quieras y le pongas intención consciente, te va a alejar de esa realidad, porque las acciones no van a estar realmente alineadas y siempre, por una o por otra manera, vas a acabar autosaboteando esos resultados para llegar a tener dinero. Y con esto pasa en cualquier área de tu vida. Si tu creencia subconsciente es opuesta al resultado que tú realmente quieres, no vas a poder alcanzarlo, o si lo alcanzas, no vas a poder sostenerlo en el tiempo, porque la identidad bajo la que estás actuando siempre buscará sobrevivir, es decir, siempre buscará sostener sus creencias, y por lo tanto, si tus resultados son contrarios a tus creencias, siempre buscará eliminar o autosabotear esos resultados. Porque el principio al fin y al cabo en el que se apoya todo esto es que tú atraes lo que eres, no atraes lo que quieres. Por lo tanto, si tú no eres a nivel subconsciente una persona que cree que el dinero es bueno, te pongo el ejemplo de antes para poder mantener este ejemplo y poder llevarlo como con coherencia al fin y al cabo todo el mensaje y que no te pierdas. Básicamente es, si tú crees que el dinero es algo malo, por mucho que tú desees, por mucho que tú quieras dinero, algo dentro de ti te va a impedir lograr dinero o sostener dinero en tu vida. Porque a nivel subconsciente, la realidad que estás construyendo, la realidad que tú estás viendo es que el dinero es malo. Y aunque tú conscientemente quieras dinero, no vas a poder alcanzarlo, porque al fin y al cabo solo puedes atraer, solo puedes tener en tu vida aquello que eres, no aquello que tienes. Por lo tanto, antes de tener dinero, tienes que ser la persona que conciba que el dinero es algo bueno, que conciba que el dinero es algo posible de alcanzar, que conciba que el dinero es algo fácil de lograr para poder materializar esa realidad, para poder lograr ese dinero. Y si sigues actuando bajo la idea, bajo la identidad, bajo las creencias de que eso no es posible, te seguirás autosaboteando por una o por otra manera. Por eso aquí la clave de todo y lo que a mí también me permitió poder alcanzar a los clientes alineados, monetizar mi marca personal de una forma alineada y al fin y al cabo poder lograr esos ingresos que deseaba y que antes no tenía, a pesar de las estrategias que había intentado, es que en lugar de tratar de modificar las acciones superficiales que estaba haciendo, las estrategias, los hábitos, empecé a comportarme como una persona diferente. Entonces me empecé a comportar como la persona que ya tenía esa realidad, que ya traía a esos clientes. Y precisamente los cambios que hice aquí, ¿vale? Básicamente fue, vale, ¿cómo puedo comportarme como una persona que ya sirve a clientes? Como una persona que ya trabaja con clientes, aporta resultados, se nota valioso y puede atraer otro tipo de clientes, generar autoridad y al fin y al cabo generar este tipo de inercia, ¿no? Como una persona que ya pues monetiza sus pasiones, está construyendo un negocio y tiene ese tipo de inercia que en esa situación no tenía. Entonces,
Ahora no soy este tipo de persona, ¿cómo me puedo comportar como ese tipo de persona? Fue la pregunta que me hice. Y la solución que me vino fue empezar a ofrecer mis servicios a un coste mucho más bajo de lo que ofrecía en ese momento. Entonces, esto me permitió atraer a personas interesadas, que tenían menos asistencias para empezar a trabajar conmigo, y una vez empecé a trabajar con esas personas a un precio reducido y pude ver cómo causaba resultados en las personas, todo dentro de mí se empezó a transformar, porque empecé a ver que ya era esa persona, empecé a ver que ya tenía esos resultados, empecé a ver que ya trabajaba con clientes, y eso me permitió empezar a elevar el ticket, empezar a elevar el precio de mi servicio y empezar a atraer a clientes más alineados. Y te digo esto simplemente porque para que veas al fin y al cabo que no es cuestión de hacer un gran cambio, que es cuestión de entender el lugar donde hacer el cambio, que el cambio no se puede producir en el hábito, o el cambio no se puede producir en la acción, en la estrategia superficial, el cambio se debe producir siempre en la persona en la que te estás comportando, porque si todo tus acciones, tus pensamientos y tus creencias van alineados con la persona que no quieres seguir siendo, que tiene la realidad que no quieres seguir teniendo, todas tus resultados van a dar de nuevo la realidad que sigues teniendo y no la realidad que deseas. Por lo tanto, para tener la realidad que deseas, lo que debes hacer es empezar a comportarte como esa persona, empezar a pensar como esa persona, y eso te llevará inevitablemente a empezar a creer como esa persona, como te voy a compartir al fin y al cabo en el siguiente punto en el que vamos a desglosar esto de forma mucho más práctica. Pero antes de ir a ese punto, quiero simplemente resumirte para que te quede la idea clara y no te vayas como con algo de confusión mental. Básicamente es que tu realidad está determinada por la identidad como la que te comportas, porque esa identidad tiene asociada unas creencias y las creencias determinan cómo ves tu realidad. Entonces, cambiar eso es lo que te va a permitir cambiar tu realidad, no cambiar tus acciones. Y para cambiar esa identidad y esas creencias, como ahora veremos, lo que tienes que hacer es comportarte como la persona que ya tiene esa realidad, es decir, cambiar el lugar de donde actúas, cambiar el lugar de donde estás pensando, cambiar el lugar de donde te estás acercando a tus objetivos, porque solo cambiando esa intención detrás de cada acción, esa intención detrás de cada pensamiento, es lo que te va a generar resultados diferentes a los que ya tienes y a los que no quieres seguir teniendo. Bien, y como te he dicho antes, en esta tercera parte del vídeo quiero compartirte el proceso más práctico para que entiendas más los pasos y las claves de poder aplicar en tu realidad y poder ir viendo esos resultados de forma progresiva. Esta parte la he titulado el disfraz, el juego del disfraz, porque precisamente creo que es muy útil ver esta similitud entre comportarte como una persona y ponerte el disfraz de la persona que ya tiene ese resultado. Porque aunque tú externamente no tengas los resultados que tiene esa persona, si te comportas como esa persona, empezarás a ver esos resultados. Es la única manera de poder tener aquello que quieres, porque tú no puedes atraer aquello que quieres, como te he dicho antes, solo puedes atraer aquello que eres. Entonces, la única solución para poder obtener ese resultado de una forma mucho más rápida y que se sostenga en el tiempo es convertirte en la persona que ya tiene ese resultado, aunque actualmente no lo tengas. ¿Y cómo vas a hacer esto? Como te he dicho antes, vas a comportarte como la persona que ya tiene ese resultado. Y esto no es tan difícil, realmente es entender, vale, esa persona que ya tiene esa realidad, cómo se comporta, cómo piensa, cómo actuaría ante esta situación. Si yo soy esa persona que ya tiene ese resultado, ¿cómo me comporto ante esta situación? ¿Vale? ¿Cómo realmente pienso? ¿Cómo afronto esta dificultad? ¿Cómo me comporto ante esta resistencia? ¿Vale? Y a través de ahí vas incorporando esa serie de patrones, de acciones que te van permitiendo cambiar las acciones, cambiar los pensamientos, y eso te llevará a cambiar las creencias y por último cambiar la identidad. ¿Por qué? Porque para poder crear el proceso que hemos dicho antes de crear tu realidad, al fin y al cabo tu realidad, como te he dicho antes, se crea a través de identidad, creencias, pensamientos, acciones y resultados. Para poder invertir el proceso, al fin y al cabo, y poder llegar a cambiar tu identidad, hay que hacerlo al revés, hay que ir de la acción al pensamiento, a la creencia y por último a la identidad. Porque en tu mano siempre está cambiar la forma en la que tú actúas, la forma en la que tú comportas y la forma en la que tú piensas. Entonces, primero cambiando la forma en la que tú actúas y la que tú piensas, es como vas a poder ir transformando las creencias más profundas que sigas teniendo. Es decir, cambiando las creencias que tienes actualmente por las creencias que te están facilitando lograr el resultado que ahora mismo deseas. Y esto en última instancia lleva a asociar diferentes creencias que van asociadas a una diferente identidad. Es decir, comportarte como una persona diferente. Entonces también es verdad que esto es muy interesante entender precisamente lo que te vas a encontrar cuando empieces a comportarte como ese tipo de persona. Déjame decirte que tú ahora, si quieres cambiar la persona en la que te estás comportando, es decir, la persona en la que estás siendo y si quieres actuar como una persona diferente, vas a encontrar muchas resistencias y mucha incomodidad. Y esto es lo que mucha gente no es capaz de ver o entender o de persistir a pesar de eso. Porque debes entender que tú ahora mismo te vas a comportar como una persona si quieres resultados diferentes en tu vida a los que tienes actualmente, como una persona que nunca has sido. Entonces, si nunca has sido esa persona, va a ser incómodo comportarte como esa persona, no vas a estar acostumbrado a comportarte como esa persona y no va a ser natural y fluido comportarte como esa persona. Porque al fin y al cabo, todo lo natural, lo automático
que te lleva al fin y al cabo tu identidad sea comportarte como siempre te has comportado. Y al fin y al cabo eso es lo que te lleva a los mismos resultados que estás teniendo actualmente. Así que si quieres lograr un resultado diferente, tienes que comportarte como una persona que nunca has sido. Y precisamente esto, al ego, al fin y al cabo, a esa voz que tienes en la cabeza, le duele, es muy incómodo para él. ¿Por qué? Porque el ego siempre buscará sobrevivir a la identidad que es como la que se está comportando. Entonces ahora mismo, tu identidad, la que tienes actualmente, la que ha construido la realidad que no quieres seguir estando, la que no quieres seguir viviendo en algún ámbito de tu vida, ¿vale? En algún resultado concreto, buscarás sobrevivir al cambio de acciones que vas teniendo, buscarás sobrevivir al cambio de resultados que vas a ir logrando. Porque para esa identidad, recuerda que para esa identidad hay algo que le está perjudicando que tú logres ese resultado. Por lo tanto, buscará sabotearte. Y por lo tanto, para evitar este tipo de saboteo tienes que entender que va a ser incómodo afrontar este tipo de cambios. Debes entender que va a ser algo nuevo, diferente y forzado al principio, porque debes empezar a cambiar tu conducta, tu comportamiento, tus acciones y tus pensamientos. Al fin y al cabo, la acción alineada con la realidad que quieres, cuando no estás en esa realidad, lleva a un cambio de dirección, lleva a una conciencia detrás, porque tienes que poner intención en comportarte de una manera diferente a la que estás acostumbrado. Y precisamente este es el camino para lograr una realidad diferente, porque cuando tú actúas de forma alineada con la realidad que quieres, vas a empezar a ver cómo a pensar, como esa persona, para poder tomar las acciones adecuadas, como la persona que ya tiene ese resultado, como la persona que ya está en esa realidad. Y precisamente aquí, cuando tú empieces a actuar y a pensar como esa persona, y empieces a obtener pequeños resultados o pequeñas pruebas que te den claridad o veracidad de que estás construyendo esa realidad, de que te estás acercando, aunque sea simplemente un paso a esa realidad, vas a empezar a construir la creencia de que eso es posible o de que eso es la realidad que ya estás viviendo y vas a empezar a comportarte como esa persona de una forma mucho más alineada y mucho más fácil. Es decir, al fin y al cabo este cambio, al principio sobre todo, lleva mucha incomodidad y lleva mucha fricción precisamente porque estás tan arraigado a la identidad que nada quieres seguir siendo, que es muy complicado, que al fin y al cabo hay que hacer mucha fuerza para poder comportarte como tu realidad, como tu identidad ideal, como la identidad que ya vive esa realidad. Pero esto, con el paso del tiempo, una vez que vas siendo consistente, poniendo intención y conciencia en torno a cómo actúas y cómo piensas, se va dando de una forma mucho más fácil y fluida, porque todo empieza a hacer sentido, porque empiezas a validarte a través de la acción y porque esa acción trae resultados inevitables en la realidad, aunque sean pequeños resultados, aunque sean pequeños pasos, pequeñas victorias, que te hacen ver y evidenciar que ya eres esa persona. Entonces aquí te animo a eso precisamente, a poner conciencia en, vale, con la palanca de la claridad clara, al fin y al cabo, todo lo que te he compartido en el primer punto es precisamente para esto, para que tengas claro, vale, quién quieres ser, qué quieres lograr, por qué quieres lograrlo, y toda esa claridad que ya has desarrollado en esa parte, que la traigas aquí y digas, vale, ¿cómo tengo que actuar? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo se comporta esta persona? ¿Qué es lo que quiero? Y entonces, una vez ahí, empezar a tomar acciones, empezar a tomar dirección alineada, acción masiva alineada con esa realidad que quieres. Porque solamente ahí, una vez ahí, te comportes como esa persona, vas a empezar a ver cómo tu realidad cambia, tus resultados cambian y sobre todo, esos resultados van a traer un cambio sobre todo en las creencias. Tus creencias se van a empezar a transformar y van a empezar a permitirte lograr ese resultado de una forma mucho más fácil. Al fin y al cabo es lo que me pasó a mí cuando empecé a permitirme atraer más clientes, cuando me entregué, cuando di mi servicio de una forma mucho más barata, ¿vale? Empecé a atraer más clientes. Eso me permitió entender que yo tenía capacidad de atraer clientes. Eso me permitió ver que yo tenía capacidad de generar resultados en mis clientes. Eso me aumentó mi confianza en mi servicio, eso aumentó mi capacidad para comunicar mi valor de forma confiada y eso me hizo elevar el precio de mi servicio, atraer más clientes alineados y eso al fin y al cabo se fue haciendo una bola de nieve por la que yo pude consolidarme, mi percepción, mi identidad, se pudo consolidar como la del emprendedor rentable, ¿vale? Y no como la del emprendedor que no tiene resultados o que no tiene clientes. Este cambio que yo hice se dio gracias a enfocarme en la acción que yo tengo que tomar para lograr ese resultado que ya tiene esa persona que vive en esa realidad y a partir de ahí seguir validando a través de la acción, seguir validando a través de la acción. Yo veo un resultado en la realidad que se alinea con lo que yo quiero, pues yo lo evidencio, es decir, yo ya soy esa persona, yo ya tengo ese resultado, lo sigo evidenciando y es, por así decirlo, un juego, ¿no? En el que tú te vas dando como señales a ti mismo, como tú te vas dando evidencia a ti mismo de que ya eres esa persona, ya eres esa persona, ya eres esa persona. Y constantemente eso te va produciendo que tus creencias más profundas a nivel inconsciente se vayan transformando por las nuevas creencias que quieres implantando que te están permitiendo lograr esa realidad. Porque al fin y al cabo eso lo que hace es que acabes por normalizar esa realidad que quieres es vivir, que quieres experimentar y por supuesto la acabes por ver realizada en la realidad. Porque es inevitable que una vez que tú lo veas como posible y como normal, eso se acabe dando en tu vida, en el área que quieras transformar ahora mismo. Así que precisamente aquí es donde está el juego. Y precisamente aquí, porque es un juego de ponerse el disfraz, va a haber muchas resistencias. Y precisamente aquí, porque es un juego de ponerse el disfraz,
Va a haber muchos momentos en los que tus creencias subconscientes te acaben saboteando, va a haber muchos momentos en los que te sientas muy forzado, muy incómodo y muchas veces en las que te venzan ese tipo de resistencias. Y precisamente aquí por eso, cuando pasan ese tipo de bloqueos o de situaciones en las que no sabes realmente qué es lo que te está impidiendo progresar, porque a nivel consciente quieres lograr eso, pero algo dentro de ti siempre se sabotea y te impide lograrlo, cuando ese tipo de resistencias y de bloqueos internos, la herramienta que yo utilizo tanto en mí como en mis clientes para poder desbloquear ese tipo de problemas y poder avanzar con mucha más claridad, dirección y velocidad hacia los resultados que realmente deseamos, es la transformación subconsciente, ¿vale? Es una herramienta que yo aplico constantemente y que me está sirviendo tanto a mí como a mis clientes para poder desbloquear ese tipo de cosas. Por ejemplo, el caso de Nico, te voy a poner, ¿vale? Que es el más claro que he tenido últimamente. Es una persona, un entrenador fitness, ¿vale? Que estaba con ciertas resistencias a afrontar la venta, que tenía ciertas resistencias a vender su servicio, a ofrecerlo y sentía como cierto bloqueo para poder comunicar con seguridad lo que ofrecía, lo que vendía, al fin y al cabo. Porque él sabía el valor que tenía autoridad, tenía conocimientos, tenía experiencia, tenía resultados, pero se sentía como cierto bloqueo y no sabía por qué le estaba impidiendo eso al fin y al cabo atraer clientes. Entonces, trabajamos esto con la transformación subconsciente, identificamos cuál era el problema real, la causa raíz, le pusimos solución y a los 2 días va y me dice que ha conseguido 2 ventas de 800 euros cada una en los siguientes 2 días. Entonces, esto me pareció increíble porque es una muestra más clara de que una vez que tú identificas cuál es el problema raíz que te está limitando, cambias tu identidad, es decir, te comportas como una persona que ya tiene ese resultado en lugar de seguir comportándote como una persona que tiene esa creencia limitante, empiezas a ver resultados mucho más rápidos en tu realidad. Así simplemente llegados hasta aquí, a modo de resumen te diría que el juego simplemente es este, identificar qué es lo que quieres, por qué lo quieres, quién debe ser para tenerlo, es decir, identificar con claridad realmente lo que quieres lograr y a partir de ahí entender ese proceso por el que se genera tu realidad y poder poner acción, intención clara para poder revertir ese proceso, para poder actuar y pensar de una forma diferente y para poder ponerte en el lugar, en el disfraz, por así decirlo, de la persona que ya tiene ese tipo de resultados que quieres lograr, aunque tú ahora mismo no los tengas. Porque esta forma es la única vía posible para poder generar un cambio duradero en tu vida, en el área en el que quieras mejorar, en el área en el que quieras lograr más resultados y lograr resultados diferentes a los que tienes actualmente. Entonces, al fin y al cabo, llevas hasta aquí la invitación que te hago, es si sientes que tienes ciertos bloqueos, si sientes que tienes cosas que trabajar y si sientes todavía frenado para progresar, al fin y al cabo, con tu marca personal, con la creación de contenido o con la construcción de un negocio alineado con tus pasiones, con tus conocimientos y al fin y al cabo alineado con tu propósito, déjame decirte que tengo el link de WhatsApp en la descripción, me puedes escribir ahí, cuéntame tu caso y déjame ver si realmente te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar para poder poner dirección, intención clara y realmente una estrategia clara que te permita lograr al fin y al cabo eso, ¿no? Desbloquear tus resistencias internas, tus bloqueos subconscientes y poder poner dirección a monetizar tus conocimientos de una forma alineada con una marca personal auténtica y coherente. Así que, sin más, simplemente te agradezco que hayas llegado hasta aquí, te mando un fuerte abrazo y te veo simplemente en el próximo vídeo. Chao.